Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez quiero expresar mi alegría por el trabajo de los estudiantes de Administración de Empresas en los que aparecen estos de la imagen de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Entonces, aparece, muchos grandes personas que han aportado mucho a este saber. En este caso, el presentar el concepto de límites de funciones aplicado o con un enfoque práctico hacia las ciencias económicas, dado que ellos son estudiantes de administración de empresas. Entonces tenemos un cuaderno para presentar el tema de límites y un cuaderno para presentar la evaluación de este tema, en el que la evaluación está pensada para seguir una secuencia evaluativa que parte de un trabajo escrito de tarea, como trabajo independiente de los estudiantes, luego de un quiz, y luego escrito, luego de un parcial, y por último la evaluación oral, en la que se le pide al estudiante que sea capaz de plantear un problema, describir la metodología de solución y describir el proceso de solución, entre otras cosas, y también saber definir conceptos asociados a los límites de funciones aplicados a las ciencias económicas. Entonces tenemos entonces una evaluación secuencial pensada para el servicio a los estudiantes para el aprendizaje. Entonces aquí en los límites también quiero siempre poner el agradecimiento a mi hijo y a mi esposa. Entonces quiero como que la foto quede ahí, pero no sé si tenga la foto aquí en la cuenta de GitHub. Miremos a ver si aquí en este repositorio de didáctica y ciencia de datos, en cuanto a imágenes, tengo las de mi familia. Imágenes de los estudiantes. Aquí estaría, bueno, mi hijo Joseph, pero mi hermana, y faltaría mi esposa. Entonces aquí vamos a poner de mi hijo. Aquí está, aquí está mi hijo, entonces, y las jóvenes investigadoras que han tenido que ver también con esta didáctica de la matemática. Entonces aquí copiar enlace de la imagen y lo copiamos acá, acá. Entonces copiamos esta partecita, control V, y aquí ya nos queda la imagen controlada con un ancho de 600 píxeles, y ya tenemos vínculo al apoyo, al video de apoyo para la lectura interactiva y experimental de este cuaderno. En este caso ya teníamos uno para límites, este sería un segundo, el vínculo al programa del curso de Matemáticas 1, entonces el estudiante también puede acceder a él, y también tenemos para el vínculo a Matemáticas 2, esto con el ánimo de que el estudiante vea para qué le sirve en Matemáticas 2 el concepto de límites, que le sirve muchísimo, límites de funciones, para establecer efectivamente la tendencia de los valores de una función en un punto o en el infinito, por ejemplo. Entonces, a ese vínculo al programa del curso de Matemáticas 2 lo podemos obtener. Aquí tendríamos el programa del curso, veamos aquí, de Matemáticas 2, creo que aquí mismo en la unidad de cálculo, que es lo que se le está dando a los estudiantes. Se les está dando cálculo para administración de empresas. Entonces en esta unidad encuentra el programa de Matemáticas 2 también. Es aquí el programa de Matemáticas 2 diseñado por la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces aquí lo puede tener en PDF, obtener el estudiante este programa en PDF para poder ver para qué ve en Matemáticas 1 este curso. Y ya un reconocimiento también a mi hermana, que es mi alma, y esa también lo tenemos acá. Ella es muy importante para mí, me ha enseñado muchísimo y es una persona recta, juiciosa y una docente maravillosa.
Entonces voy a ir acá a didáctica en ciencia de datos de nuevo para tomar el reconocimiento a mi familia. Entonces me voy aquí a didáctica en ciencia de datos, a las imágenes de los estudiantes y de mi familia. Ponerle aquí donde está mi hermana y yo, hermana, y aquí vean, es una belleza, la quiero mucho. Copiar enlace y aquí le ponemos reconocimiento a mi hermana, control V, y ya sí, ya tenemos la foto de mi hermana también. Y aquí ya llamar a lista. Bueno, pues tenemos para este curso una forma de llamarlos para correr lista y además invitarlos a la participación en clase. Entonces aquí ya él nos llama aleatoriamente a todos. En este caso son 15. Ya los llama directamente sin repetición a toda la lista de estudiantes. Y aquí vamos está el modelo de habla invertida con el que enseñamos. Se fomenta la lectura literaria, en este caso a Daniel Goleman, inteligencia emocional. Y bueno, ¿para qué son las emociones? Nos lleva a esta parte. Y ya con él podemos ver efectivamente para qué son. Y dice que es con el corazón como vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Anthony de Saint-Exupéry, El Principito. Consideremos los últimos momentos de vida de Gary y Mary James Chauncey, una pareja totalmente consagrada a su hija. De 11 años, confinada en una silla de ruedas a causa de la parálisis cerebral. La familia Chauncey viajaba en un tren Amtrak que cayó al río después de una borrasca, después de que una barcaza chocara con un puente del ferrocarril en Luisiana, derribándolo. Entonces aquí ya está describiéndonos pues cómo una familia se ve sometida a situaciones muy difíciles, emocionalmente muy difíciles, al tener que decidir si salvar a su hija o salvarse ellos. Bueno, y ya luego de eso seguimos con aquí, estos ya los quitamos, ya con el vínculo a la lectura ya lo dejamos así, y el título es parte 5 de Lina Grajales, un tema de límites y continuidad de funciones. Límites y continuidad de funciones que servirán de modelos económicos, de funciones que servirán como modelos económicos. Entonces, en este enfoque práctico, entonces los títulos también muestran ese enfoque. Entonces, decimos límite y continuidad de funciones que servirán como modelos o representantes de situaciones de problemas económicos o situaciones económicas. Servirán. Es página 280 del texto de Lina Grajales, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, y dejarle el vínculo a los estudiantes para que lo puedan obtener siempre. Entonces, bueno, pues subo acá y les muestro cómo podemos obtener ese vínculo. Entonces, bueno, pues para el de Lina Grajales otra vez vamos a repositorios, al de cálculo. Entonces, y aquí ya tenemos cómo acceder desde GitHub a este texto, yendo a los referentes que apoyan este curso. Entonces aquí vamos a Lina Grajales y bajamos aquí a este libro, a este PDF, y este vínculo es el que ponemos en el cuaderno. Así todos los estudiantes, desde esta educación hipertextualizada, les ayuda mucho a tener toda la información en tiempo corto. Él no se lo deja visualizar, pero se lo deja descargar a través de este vínculo en la parte superior derecha, llamado Downloads Raw File. Descargar el archivo en formato original
entonces le ponemos este vínculo, así el estudiante tiene acceso al libro guía. El objetivo de aprendizaje, entre otros, está aprender a describir tendencias correlacionadas utilizando la representación tabular de las funciones elaboradas a mano y con pandas de Python. Entonces el estudiante acá pues describirá variables que están relacionadas, el comportamiento de variables que están relacionadas utilizando pues el trazo a mano de tablas y el elaborarlas también con pandas de Python, la librería pandas de Python. Entonces aquí le vamos a poner la librería pandas de Python. Otro objetivo es aprender a describir tendencias o aproximaciones utilizando la representación gráfica de las funciones elaboradas a mano, la representación gráfica de las funciones elaboradas a mano o con la librería Plotly de Python. Muy buena porque nos facilita la lectura. Plotly de Python. Y que el administrador de empresas aprenda a describir comportamientos financieros con fluidez apoyado en las representaciones tabulares, gráficas y algebraicas y de la mano del concepto del límite de funciones y de la mano del concepto de límite de funciones. Bueno, entonces aquí viene el establecimiento de prerequisitos. Conceptuales para alcanzar estos objetivos de aprendizaje. Entonces uno de ellos es el álgebra básica, que debe estar familiarizada en los estudiantes, tales como resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, saber factorizar y saber simplificar expresiones algebraicas, en particular fracciones algebraicas. Entonces esa unidad de álgebra, para repasar, la tiene también Lina Grajales en su libro, entonces también lo puedes tomar de ahí. Bueno, de pronto señalarles para ese repaso a los estudiantes dónde lo pueden obtener. Entonces vaya a de Lina Grajales, vamos a poner aquí de Lina Grajales, vamos a abrirlo desde docencia, cálculo, vamos a ir a referentes, a Lina Grajales. Entonces le decimos que lo abra, pero vamos a abrirlo otra copia de este a través de Google Chrome. Y miren que desde aquí me voy al repaso de álgebra. Entonces bajas por acá, aunque vamos a ver si él tiene una manera de ver el libro. No tiene una manera estructurada para ir por unidades. Entonces aquí vas a teoría de conjuntos y más adelante, después de ver todo lo de lógica, él te entrega un repaso de álgebra y el capítulo se llama así, repaso de álgebra. Entonces vamos a capturar el número de esta página para que puedas hacer ese repaso. Creo que, vamos a ver, esta ya es la 97. Vamos a ver si por aquí empieza ese repaso. Vamos a ver, aquí antes. Vamos a ver aquí el repaso de álgebra. Miremos si es desde esta página, operaciones con expresión algebraica. Así, en operaciones con expresión algebraicas, ahí estás en el capítulo de repaso de álgebra. Aquí ya está en la parte de que en esa parte de álgebra va a ayudarte sobre rectas paralelas y perpendiculares, y aquí ya va en la parte de números racionales e irracionales, y por aquí ya va en la bueno, ya aquí está la parte de lógica. Entonces aquí ya después de lógica, ahí sí él sigue el repaso en álgebra.
aquí está, números reales. Después de los números reales, de estudiar los números reales, sus propiedades de campo y de orden, él ya sí le da el repaso de álgebra. Entonces vamos a ver aquí más abajito, el capítulo sobre el repaso de álgebra, en la que aprendes a sumar términos semejantes, entre otras, y a factorizar. Entonces acá bajamos hasta... Lo único de este libro es eso, que uno no pueda moverse, que es estructurado para moverse por las unidades, desde el índice del índice o contenido. Aquí vamos al taller de reales, que es las respuestas, y aquí ya viene el repaso de álgebra. Entonces la parte 3, que es la página 1, 2, 3, página 123. Entonces se le deja al estudiante página 123 de Lina Grajales, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Aquí ya seguimos con otras, también el cuestionario para realizar labores de memorización. Una es para ver si sabes qué es función en matemáticas, y aquí te lo hace de manera de selección múltiple. Entonces, ¿será que una función en matemáticas es un conjunto de números reales, o es una relación entre dos conjuntos donde cada elemento del primer conjunto se asocia con un solo elemento del segundo conjunto? Entonces, esencialmente, como si una función es una relación o es una operación aritmética. Entonces, la respuesta es que una función es efectivamente una relación entre dos conjuntos. Y es para que en matemáticas, en ciencias económicas específicamente, podamos describir cómo cambia una variable económica con respecto a otra. Entonces aquí te voy a señalar la respuesta correcta, la vamos a poner entre doble símbolo de asterisco, y se ayuda, es como para ayudar a tener elementos para que le ayuden a repasar los conceptos a los estudiantes. Entonces aquí nos quedan estas preguntas. Aquí también organizaré esta, doble espacio para cambio de línea, y así efectivamente él me haga los cambios de línea. Y ya nos pregunta aquí es cuál es la diferencia entre una función y una ecuación. Dice, una función contiene variables y una ecuación no. No, la ecuación también tiene variables, la función también. O una función es una igualdad matemática y una ecuación no, ambos son igualdades. Y no hay diferencia, ambos términos se usan indistintamente. No, en realidad deberíamos poner otra opción, que es D, y es que una función es la expresión de dos variables relacionadas, y una ecuación es simplemente una igualdad con incógnitas que no tienen que estar relacionadas de manera funcional. Pero la ecuación se puede entender como una pregunta, mientras que la función se puede entender como una relación. La función es una igualdad que establece una relación, mientras que una ecuación es una igualdad que establece una pregunta a resolver. Entonces, en realidad es para preguntar, hombre, ¿qué número satisface? ¿Qué número o números satisfacen esta igualdad? Mientras que la función es, ¿y cómo están relacionadas estas variables?
cómo están relacionadas estas variables. Entonces la función va a hablar de relación y establece cómo están relacionadas dos variables, al menos dos, y la ecuación es preguntando qué números satisfacen la igualdad, qué números satisfacen la igualdad. Entonces está hablando de unos números desconocidos que hay que determinar en principio. Bueno, entonces ya después tenemos el video de la parte introductoria de esta clase sobre funciones, ya lo tenemos acá, sobre límites de funciones, y queremos empezar la secuencia conceptual introductoria de esta clase con un ejemplo ilustrativo desde una situación problemática aplicada a la administración de empresas, el ejemplo 1620 de Lina Grajales. Es un ejemplo tomado de su libro en la página 211, en la que lo hemos modificado un poquito, pero la estructura es la misma, y es que un fabricante puede producir adobes para la construcción en Caucasia a un costo de 1.200 pesos. Entonces aquí vamos a poner pesos, entonces le quitamos el US porque lo hemos adoptado, ya no es en dólares sino en pesos colombianos. Entonces él produce adobes a 1.200 pesos la unidad, y se estima que si los adobes se venden a un precio X, que no nos lo dicen a priori, los consumidores comprarán 10.000 menos X de estos al mes. Entonces nos dan el consumo al mes dependiendo del precio. Entonces nos dicen que halle la función de beneficio como función del precio unitario, es decir, B de X. Entonces aquí le vamos a poner que debemos hallar a B de X, B igual a B de X. Entonces vamos a hallar la función de beneficio como función del precio. Entonces, queriendo decir, dame cuánto puedo ganar de acuerdo al precio al que venda. Luego dibuje la representación tabular de esta función. Luego dibuje la gráfica de esta función y utilícela para estimar el precio óptimo de venta y el beneficio óptimo, y determinar el dominio de esa función, el recorrido de la misma, y determinar los siguientes límites. Aquí viene entonces la aplicación del concepto de límite para describir mejor el comportamiento económico de esta función de beneficio. Entonces que vamos a utilizar esos conceptos de límites para ayudar a describir mejor el comportamiento de esta función de beneficio. Así, el concepto de límite es un concepto que puede ayudar al administrador a describir comportamientos económicos. Esa función de beneficio, ¿cómo se hace? Pues uno, el beneficio es el ingreso menos el costo, por lo tanto tienes que hallar el ingreso. Entonces dices def ingreso como función del precio, dos puntos, y pues el ingreso, para establecerlo necesitas el precio de venta. En Python podemos escribir la variable completica, precio de venta, y ese precio de venta es X, nos lo dijeron que era X, y el ingreso pues necesitas a ese ingreso X, que lo ponemos en minúscula, y luego y para el ingreso necesitas cuánto vas a vender por mes. Entonces el número de productos que vendes al mes. Entonces número, lo ponemos N, número de adobes que vende en el mes. Entonces sí, en ese número nos dijeron que era 10.000, y en Python podemos separar para indicar la unidad de 1000 también con un guión bajo para facilitar la lectura, menos el precio. Entonces como que el precio tiene que ver con la cantidad que vendas al mes, tiene todo que ver. Entonces si al precio de venta lo multiplicas por el número de adobes que vendes, pues tendrás el ingreso. Entonces el ingreso, en la siguiente línea lo calculas, ingreso, y cómo va a ser, pues va a ser el precio que acabas de definir, precio de venta, el T completa, por
el número de adobes que vendas. Entonces n guión bajo el número de adobes que vendas al mes, y así tendrás el ingreso, y ese ingreso dentro de esta función le vas a pedir que lo retorne. Entonces return, y le dices que retorne ese ingreso. Así la función va a tomar, le va a entrar X y calcula el precio, el número de adobes y el ingreso, y calcula el ingreso y después lo retorna. Así tendremos la función de ingreso. Luego también necesitamos para la función de beneficio el costo, la función de costo. Entonces def c con mayúscula, de x minúscula, el precio lo estamos denotando con minúscula. En Python deben de respetar eso. Si el precio lo definiste con x minúscula, pues lo debes de seguir definiendo con x minúscula. Y entonces este costo siempre va a ser pues lo que te vale cada unidad. Entonces el costo por unidad, entonces el costo por unidad, y cada adobe nos cuesta 1.200 pesos producirlo, multiplicado por el número de adobes que venda. Entonces por n guión bajo número de adobes que venda por mes. Y aquí me gustó mucho porque muestra que las variables son de las funciones. Entonces que a pesar de que arriba definimos la variable número de adobes que se vende al mes, al pedirla acá no la reconoce, porque si está dentro de esta primera función no se reconoce como variable global, entonces no la va a reconocer en la nueva función. Entonces la tenemos que volver a crear común y corriente. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuántos vende? Pues vende 10.000 menos x, menos el precio de venta. Y ya cuando tiene el costo por unidad, aquí que nos está cambiando la letra, cuando ya tiene el costo por unidad y el número de adobes que vende por mes, puede calcular el costo por mes. Entonces ahora sí, el costo por mes, el costo por mes pues es el costo por unidad multiplicado por el número de adobes que venda al mes, por n guión bajo número que venda al mes. Y cuando lo tiene, ya le dice que return ese costo por mes, Entonces ahora ya tenemos la función de costo, y cuando tiene la función de costo ya le dices retorne el ingreso como función de x menos el costo evaluado en x. Entonces así el beneficio para cada precio nos va a retornar la diferencia entre el ingreso para ese precio y el costo para ese precio. Por eso escribimos i de x y c de x. Entonces así ya tenemos la función de beneficio que nos pidieron como función de Python. Entonces aquí cortamos la línea, ya tendríamos esa función, y miramos que de la lista que nos pidieron expresa el beneficio como una función del precio. Entonces aquí la creo como función de Python, y si la quieres ver, usted puede importar con la sentencia from simpy import asterisco y definir la variable x como la variable independiente que vas a considerar en este problema. Bueno, esta la pones entre signo de entre comillas simples. También la variable ingreso, la variable costo y la variable beneficio. Esas tres variables aquí las ponen en ese mismo orden: la variable x, que es el precio, la variable ingreso, la variable costo por mes y la variable beneficio por mes. Y entonces al definirlo, él le va a permitir, cuando usted le escriba b de x, le va a permitir ver la expresión de b de x. Miremos a ver, pues si lo podemos tener. Vamos a ver si no la muestra, y vea que no la muestra acá. Entonces nos muestra efectivamente a b de x. ¿Y b de x qué es? Y miren que es es x por 10.000 menos x más 1.200
X menos 1200 menos 100, bueno, aquí tendríamos 120.000, bueno, aquí tendríamos como 12 millones, creo que es 12 millones, menos 12 millones. Entonces ya la tendrías hallada, entonces ya la puedes ver acá, entonces verla efectivamente. Entonces ya con eso puedes chulear que existe la primera parte del proceso, expresar el beneficio como una función de X. Ahora nos dicen determina la representación tabular. Entonces para la representación tabular usted le dice, bueno, pues yo quiero que me dé los precios posibles, los posibles precios X, y con np.arrange creas una progresión aritmética, que es una colección de números que le damos el inicio, el fin y el paso, inicio, fin y paso. Entonces él al primero lo va a llamar start, inicio, el fin va a ser en este caso él lo va a llamar stop, el número final de esta progresión aritmética. Stop, este es stop, le ponemos igual, y el step o el paso, o el paso, que es la diferencia de la progresión aritmética. Entonces si empezamos en 1200, que es el precio mínimo, porque ese es el costo del producto. Entonces si uno vende a precio de costo, ese sería como el precio mínimo, y ya de ahí en adelante el precio va aumentando. Entonces generalmente en la vida los precios de venta superan al precio de costo o al costo unitario. Bueno, entonces ese paso va a ser, por ejemplo, de 1000 en 1000, por ejemplo. Ese 1000 le ponemos acá para separar los tres ceros. Entonces ya tienes el paso, y ya luego le dices que para hallar los beneficios por mes, beneficios por mes, lo puedes poner también por mes. Este es precio unitario X. Bueno, pues entonces al calcular eso, y que cómo se calculan los beneficios, pues coges a la función de beneficio y le evalúas, entonces entre paréntesis, en los precios que acabas de crear, precios unitarios, y así ya tendrás efectivamente los precios y los beneficios. Y cuando tienes precios y beneficios, ya le dices créeme la tabla, vamos a ponerla con tabla simplemente, y la creamos con el constructor de tablas de pandas llamada DataFrame, es decir, nos va a crear una estructura de datos llamada DataFrame a partir de este diccionario que tiene los puntos del dominio, que le vamos a llamar precios unitarios posibles. Entonces, bueno, pongámosle mejor precios unitarios posibles. Esos van a ser estos precios, precio unitario, y y aquí le ponemos un backslash para cambio de línea, y la otra nombre de la columna se va a hacer valores de la función, pues vamos a escribir beneficios por mes. Entonces, se me fue muy largo. Aquí le ponemos beneficios por mes. Así, ¿y esos quiénes son? Pues los beneficios que teníamos ahorita, los beneficios, y él lo completa. Y ya puedo ver la tabla, y miren cómo nos queda. Entonces miren que nos genera la tabla y dice, bueno, para un precio de 1200 el beneficio es 0, como esperamos. Y si el precio empieza a aumentar a 2200, ya el beneficio, miren que ya es positivo, aquí aparecen como algo así como 7.800.000.
De pronto uno puede ponerle, dividir por 10 a la 6 y decir que los números que van a aparecer aquí están en millones. Es también para facilitar la lectura. Entonces uno puede decirle que a este arreglo de beneficios por mes, lo divides por 1.000.000 por 1-000-000, vamos a dividir por 1.000.000, y le pones aquí una notica que diga que esos beneficios están dados en millones. Entonces aquí le ponemos dados en millones para facilitar la lectura. Entonces uno hace todo esto para facilitar la lectura. Aquí le presenta la información y mira que nos muestra así: para un precio de 1.200 el beneficio por mes es de 0. Así, si vendemos a precio de costo no ganamos nada, y si vendemos a 2.200 ya el beneficio es de 7.8 millones. Ahora si vendemos a 3.200 la unidad, pues ya el beneficio por mes será de 13.6 millones. Y miren que entonces a medida que aumentamos el precio va aumentando el beneficio hasta llegar a 5.200, que el beneficio ya es de 19.2 millones. Pero ya a más de 5.200 ya empieza a bajar el beneficio. Entonces como que el precio óptimo según la tabla es de 5.200. Según la tabla es de 5.200. Entonces miren cómo nos ayuda a determinar cuál sería el precio óptimo. Y aquí nos muestra que no ha llegado otra vez a 0. Mira que está descendiendo a medida que el precio aumenta. Está descendiendo el beneficio, pero no llegó a 0. Entonces le podemos dar como que llegara a un precio mayor a 9.200. ¿Cómo lo haces? Entonces le dices que se vaya hasta 11.000, por ejemplo. Entonces se vaya hasta 11.000, y mire que ya la tabla nos queda, miremos a ver. Entonces mire que ya la tabla nos queda que ya de 9.200 en adelante pasa un beneficio negativo. Entonces que en realidad la función debió hacerse 0 entre 9.200 y 10.200. Debió hacerse 0 en algún punto. Eso lo podemos determinar exactamente. Entonces usted le puede decir exactamente, pues le puede decir entonces que haya el 0 de esa función. Entonces usted le puede decir en la línea, después de la conclusión acá, vamos a ponerle en la nueva línea de código, le dices llames a la función solve para resolver ecuaciones, solve equation, y creas la ecuación. ¿Y la ecuación cuál es? Pues resuelva v de x, el beneficio como función de x, igualado a 0, igualado a 0. Entonces para encontrar para qué valor de x el beneficio es 0. Entonces al resolverlo le entrega que es en 1.200 y en exactamente 10.000. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, ¿y cómo llegó a 10.000 exactamente? Entonces le dices en la tabla, vamos a ver cómo le ponemos para que él se vaya hasta 10.000 exactico, para que nos quede bonito y termine aquí en 0 y no nos muestre beneficios negativos. Bueno, podemos como pues bueno, para graficar ese podríamos esta lista, esta progresión aritmética, dejarla por ejemplo manual. Entonces uno decir, no, entonces generémoslo manual y digámosle le digamos que vamos a generar los precios unitarios como un vector de NumPy creado a mano con la función array, entre paréntesis, porque es función. Le das una lista de Python, es decir, una estructura delimitada por corchetes, y empiezas a darle los precios. El primer precio es 1.200, el segundo es 2.200, el tercero es 3.200, el cuarto es 4.200, el 5 es de 5.200, está un poquito lento mi computador, el otro es de 6.200,
200, el otro es de 7200, coma, el otro es de 8200 y el otro es de 9200 y el otro es de 10.000, porque ya vimos que es en 10.000 que se vuelve a hacer otra vez el beneficio. Es decir, si vendes a 10.000 los adobes a 10.000, el beneficio va a ser otra vez 0. Y miren que ya en la tabla nos queda que en 1200 el beneficio es de 0 y que en 10.000 el beneficio también es de 0. Sí, y es porque como es una función cuadrática queremos que efectivamente corte al eje X. Bueno, los cortes en el eje X van a ser los valores 0 y el punto medio del intervalo que va de 1200 a 10.000, que es el punto medio que se determina también aquí en una línea de código. El punto medio, que le vamos a poner punto medio del intervalo que va de 1200 a 10.000. ¿Y cómo se halla ese punto medio? Pues usted suma los extremos del intervalo y divide por 2. Entonces 1200 le suma 10.000 y divide todo eso por 2. Pues aquí entre paréntesis, para que la suma sea dividida por 2, o sea que vaya el promedio de los extremos de ese intervalo, dividido 2, y él me da ese punto medio. Le voy a decir, dame el punto medio, punto medio, y cuando lo corro, mire que él me dice, ese punto medio es la mitad de 11.200, que es 5.600. Entonces en realidad, y ese punto medio de una parábola, el punto medio del intervalo que une los ceros, no, que determinado por los ceros de la función, es en realidad el valor máximo. Entonces en realidad el precio, el mejor de los precios, no es 5.200, es 5.600. Entonces que para verlo mejor, a partir de eso, entonces miren cómo Python nos permite graficar de nuevo. Entonces le dice, no, pero entonces los precios van a ser 1.200, 2.200, 3.200, 4.200, 5.200. Le vamos a poner 5.300, está un poquito lento, 5.400, y le vamos a poner, bueno, aquí me quedo con la doble coma, que está muy lento, no sé por qué se pone así de lento. 5.400, luego, ay Dios mío, muy lento, luego 5.500, y luego 5.600, y luego 5.700, y luego, vamos a ver si no me quedó doble, 5.700, para mostrar que si se superan las 5.600, pues ya empieza otra vez a bajar el beneficio. Le volvemos a pedir de que calcule y esperamos que efectivamente nos muestre un mejor comportamiento. Entonces miren que ya en 5.200 el beneficio es de 19.2 millones, a un precio de 5.300 es un beneficio mayor, de 5.400 es aún mayor, de 19.32 millones, y de 5.500 es aún mayor, de 19.35, y de 5.600 es aún mayor, de 19.36, y ya a mayor a 5.600 ya empieza a bajar el beneficio. Entonces así, este análisis tabular nos entregó el precio efectivamente óptimo, pero sabiendo el comportamiento de las parábolas, es decir, viendo que cuando observamos esta función, la función de beneficio, ella es cuadrática, porque miren que x por este binomio me da un x al cuadrado involucrado acá. Ya los otros son un término lineal y un término constante, entonces ella es cuadrática. Entonces, que es cuando ve eso,
que es importante identificar la función, y al saber que es cuadrática, pues eso te lleva a que entonces ella, cuando corta al eje horizontal donde se hace cero la función, pues el intervalo, ese intervalo, el punto medio es donde se optimiza esa función. Entonces aquí ponemos identificación de la función de beneficio. Entonces aquí le pones en esa identificación, pues esa función de beneficio se ve que es una función cuadrática. Esta función de beneficio se ve que es una función cuadrática, porque ves que puedes efectuar los productos y sumar términos semejantes para que quede en la forma, pues se puede llevar a la forma general, y igual a x a la 2 más bx más c. Entonces, que es importante la identificación, porque eso te ayuda en el proceso de optimización. Pandas también te ayuda con la tabla, pero es saber también qué tipo de función es la que te hace que la tabla la puedas manipular para que te quede mejor y te muestre mejor la información. Entonces, de ahí que es lo importante de este curso, de aprender funciones y sus características, aprender modelos o funciones. Entonces ya con esto tenemos la tabla, y ya vienen las inferencias. Entonces las inferencias es de esto es que el mejor precio, el precio óptimo es de 5.400, entonces de aquí ya de 5.600, perdón. Entonces aquí ya concluyes que primero el precio óptimo es 5.600 pesos colombianos. A eso debemos de vender cada adobe para obtener el mayor beneficio, y ese mayor beneficio, si lo vendemos a ese precio, es de 19.36 millones de pesos. Es de 19.36 millones de pesos. Y el beneficio máximo u óptimo es de 19.30 y qué, se me olvida, 19.36 millones de pesos. Entonces aquí le pones desde 19.36 millones de pesos. Bueno, entonces así, y eso responde dos de las preguntas que se habían planteado, que nos hayan dado. Esta parte del límite la vamos a dejar más abajito para que podamos seguir trabajando. Entonces esta la voy a en realidad quitar porque es de límites. Y después de la tabla, bueno, pues vamos a graficar. Entonces miren cómo nos queda con este código de Plotly. Si le digo que grafique la tabla 1, que el eje horizontal sea la primera, el primer nombre de la tabla, el nombre de la primera columna, y el Y sea el nombre de la segunda. Y aquí ya nos va a hablar de la relación entre el precio X y el beneficio V. Entonces aquí le pedimos que nos muestre el gráfico, y miren lo que nos entrega. Nos entrega una parábola muy bonita en la que ves que efectivamente alrededor de 5.600 por aquí encuentras la cima de la montaña. Entonces que miren que en 5.600 obtienes, miren este gráfico interactivo, en un precio de 5.600 ves un beneficio de 19.36, que es la cima de la montaña. Si te mueves a la derecha, ya el beneficio baja a 19.35. Es decir, si vendes a 5.700 pesos, mayor a 5.600, el beneficio ya no es sino
ya baja a 19.35, antes estaban 19.36 millones. Entonces miren cómo facilita la lectura. Otra de las cosas que queremos facilitar la lectura es, y si te acercas a este cero del eje horizontal desde acá, mira que entonces estás moviendo los precios. Entonces los precios están bajando de 5.600 y van bajando hasta un precio de cero. Aquí ya, hasta aquí en este extremo, que llegará a un precio, hasta un precio mínimo de 1.200 para un beneficio de cero. Y a medida que esos precios cambian, que bajan de 5.600 a 1.200, ¿cómo está cambiando el beneficio? Pues está bajando de 19.35 a 0. Entonces usted, en esta partecita del gráfico, es la que invitamos a que leas utilizando el concepto del límite. Entonces, que una de las cosas que se ve acá es que el límite, escribimos backslash límite, cuando, y ponemos guión bajo, y entre llaves delimitamos lo que queremos decir, cuando el precio X tiende a 1200 por derecha, o sea que va bajando por derecha, le pones superíndice, aquí un más. Entonces cuando se acercas a 1200 por derecha, de la función de beneficio b de x, pues ves que entonces que a medida que el x, el precio, tiende a 1200, el beneficio tiende a cero, Entonces escribir eso, una de las conclusiones que se ve del gráfico. Y entonces aquí le ponemos conclusiones del gráfico o inferencias del gráfico. Inferencias de la lectura del gráfico interactivo. Bueno, el gráfico interactivo, el gráfico interactivo, aquí le ponemos, y le ponemos, aquí le ponemos inferencias de la lectura del gráfico interactivo. Inferencias de la lectura del gráfico interactivo. Y mire que si observas en el gráfico, gracias a Plotly, ves que si el precio unitario lo vamos aumentando hasta 10.000, hasta 10.000, hasta 10.000, precio unitario por Adobe, si lo aumentamos hasta 10.000, mire que el beneficio que empezaba en 19.36 millones, a medida que vas aumentando el precio, a medida que lo vas aumentando ya aquí en 7.200, ves que el beneficio está disminuyendo. Ya aquí vamos en 12.6 y aquí ya vamos en 6.4, va disminuyendo a cero, hasta cero. Entonces usted dice que efectivamente, control C, control V, que el límite cuando X tiende ya a 10.000, entonces aquí le ponemos cuando tiende a 10.000, 1, 2, 3, pero ya por izquierda, te estás acercando por izquierda, por la izquierda a 10.000, o sea, desde valores menores que 10.000, del beneficio también es cero. Entonces, eso estás describiendo el comportamiento de la curva, es decir, queriendo decir que qué es lo que está pasando, que si el precio va disminuyendo a 1200, el beneficio es que va disminuyendo a cero. Entonces, que disminuir el precio hasta 1200 pues hace que el beneficio vaya disminuyendo a cero, y que si aumentamos el precio tendiendo a 10.000, pues entonces el beneficio tenderá a cero, a ser nulo. Eso es lo que queremos establecer con el concepto del límite, entre otras. Entonces miren que él nos ayuda a describir el comportamiento de la variable. Aquí nos falta poner, este era 10.000, no con una O, sino con el 0 del teclado. Bueno, entonces así nos queda. Y ¿qué nos quedaría faltando de lo que nos pedían? Miremos de la lista, a ver si ya tenemos. Entonces
expresa el beneficio como una función de precio unitario. Después de que uno la tiene expresada, voy a también a siempre pedirles que identifique la función, identifique o diga qué tipo de función es el beneficio. Y ya vio que es muy importante, porque saber el tipo te permite encontrar con un método tabular y gráfico, utilizando la tabla y el gráfico, donde se optimiza. Entonces, y después lo vamos a hacer con el concepto de derivada. Y luego determina la representación tabular, ya lo hicimos. Dibujamos el gráfico y la utilizamos para estimar el precio óptimo, sí. El beneficio óptimo, sí. Determinamos el dominio, así. Falta el dominio y el rango de la función. Aquí es comportamiento. Y el comportamiento utilizando límites, ya lo hicimos. Entonces no nos falta sino dominio y rango. Entonces el dominio y rango, miren que lo establecimos el dominio, pues el dominio son los precios X y el rango son las salidas Y o los valores que asume el conjunto donde se mueve los beneficios. El dominio serán el conjunto donde se mueven los precios, entonces la variable independiente. Entonces el dominio será de 1200 a 10.000 y los beneficios se moverán de 0 a un máximo de 19.36, ¿sí? Entonces el intervalo donde se mueven los beneficios es de un valor mínimo de beneficio de 0 hasta un valor máximo de 19.36. Ya lo otro de que el beneficio crece para luego de crecer, crece de 0 a 19.36 para luego de crecer, es otra cosa. Entonces una cosa es el beneficio, el intervalo que contiene los valores de beneficio, y otra son el comportamiento de la función. Entonces aquí de la tabla también se puede inferir el dominio y también del gráfico. Miren que el gráfico le muestra que si te paras aquí en este extremo, le dice el dominio, el precio se mueve de 1200 hasta el precio máximo, que es de 10.000. Entonces aquí otra inferencia de la lectura del gráfico es que el dominio de la función de beneficio es, entonces usted le pone entre signo de dólar el intervalo cerrado que va de 1200, que es el precio mínimo, a el precio máximo de 10.000. Ese es el dominio, que es como el intervalo donde se mueven los precios, la variable independiente que es el precio, y la dependiente, el beneficio depende del precio. Entonces, y el rango o recorrido es el intervalo, entonces entre signo de dólar y entre corchetes para un intervalo cerrado, el intervalo que va de 0 a 19.36 millones de pesos. 19.36, aquí le pone millones de pesos. Es que ese intervalo está dado en millones de pesos, y así ya tiene dominio y rango. Eso es todo lo que se pedía. Bueno, aquí queríamos también la definición epsilon delta del límite, pero dentro de este enfoque práctico hasta ahora no lo considero necesario, y bueno, seguiremos consultando con los estudiantes y con la universidad para incluirlo también dentro de estas notas del cuaderno Júpiter. Bueno, entonces así ya tenemos una gran gama, tenemos todo el problema, y vimos cómo el concepto del límite ayuda en el proceso de lectura de gráficos y tablas, en ese proceso. Muchísimas gracias.